Pues vamos a comenzar. Reciban todas y todos un cordial saludo. Sé que es dominguito, que muy probablemente estamos en nuestras casas o para quienes anden trabajando, pues que su día les sea muy leve. Miren, eh, de acuerdo, ¿no? A lo que habíamos hablado la sesión pasada, nos habíamos quedado en esta parte de los tipos de crianza. Habíamos hablado un poco acerca de la crianza autoritaria, que es en donde los padres pues establecen reglas muy estrictas, hay lineamientos muy estrictos y a veces esto pues se termina como por crear una perfección en la persona y a veces las personas cuando tantito no pueden solucionar algo, entonces entran en conflicto porque están acostumbradas a esa perfección, a esa parte muy estricta, muy disciplinada, muy de control. Eh, Posteriormente, habíamos hablado del otro tipo de crianza, que era la crianza permisiva, y esta crianza permisiva pues hablaba de que hay pocos límites, pocas reglas, ¿sí? Que pues, realmente las personas tienen mucha autonomía, o sea, prácticamente entran y salen de la casa, entran y salen, se meten hasta la cocina y salen sin ningún problema, sin ningún tipo de inconveniente y pues no se les dice nada. O sea, son personas, yo creo que por ahí incluso han escuchado la palabra, pero son personas, son niños, adolescentes, adultos que van creciendo un poco con la palabra ingobernables, perdón. Entonces, pues aquí estamos al revés que arriba, ¿no? En una hay muchos límites, perdón, bueno, sí, muchas reglas, muchos límites y abajo pues no hay nada, hay mucha permisividad. Y posteriormente nos vamos a la parte, como haciendo un breve resumen, de lo que fue la crianza democrática. Esta crianza democrática como tal, pues obviamente fomenta la comunicación. Era prácticamente la perspectiva de crianza que yo la semana, hace 15 días, recordar que hace una semana no se llevó a cabo el taller Escuela para Padres, debido pues a las elecciones del país y pues obviamente a todo el movimiento que iba a haber pues a lo largo de la República Mexicana. Entonces, yo les comentaba que la crianza democrática era una forma difícil de alcanzar, pero que era una fase, sobre todo la comunicación abierta, nos iba a dar mucha amplitud, eh, donde tuviéramos un sistema donde hubiera un conjunto de participaciones, porque luego lo que sucede es que la realidad es que no se le da a veces la participación a los adolescentes, a los jóvenes. Y yo sé y entiendo que también están a veces pequeños o chicos para tomar una serie de decisiones, pero pues si nunca vamos también a ellos madurándolos con la toma de decisiones, pues ellos siempre van a estar a expensas de a ver qué me dicen o a ver en qué momento me dejan participar para yo poder decir algo, ¿no? Y a veces creamos pues un poquito de inseguridad en las personas. Entonces, darles esa participación sobre los horizontes, los rumbos que vaya a tomar la familia, ¿sí? La verdad es que va a venir muy bien. ¿Por qué? Pues porque vamos a fomentar esa autonomía y sobre todo tenemos que fomentar el trabajo en equipo, ¿sí? Fíjense que esta parte es muy importante porque si bien somos una familia, pues la familia tiene objetivos, la familia tiene metas y la verdad es que el trabajo en equipo pues es muy importante, ¿sí? Ok, y por último vimos la crianza negligente. ¿Por qué negligente? Pues porque los padres realmente no están presentes, ¿no? Son personas que no establecen nada, pueden estar en cuerpo, pero la verdad es que ni estando en cuerpo pueden ser de apoyo. O sea, prácticamente son personas ausentes, son personas que se enfocan en sus propias vidas y dejan ahí a la deriva a los hijos, y es por eso que se llama crianza negligente. Ahí nos habíamos quedado como para recapitular un poquito. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda o quiera compartir algo al respecto, o si vamos bien, ustedes díganme. Vamos bien. Súper, muy bien. Bueno, pues vámonos aquí porque recuerden que nos faltó un poco acerca del tema uno.
Vámonos a una teoría, el nombre está un poquito raro, se llama Bronfenbrenner, y él pues prácticamente crea una teoría muy interesante que ahorita mismo se las voy a presentar. Y aquí mismo viene, ¿no? Como la descripción de la teoría, y dice que esta teoría describe prácticamente cómo influye el entorno en el desarrollo y en la crianza de los seres humanos. En este caso, pues, estamos hablando de los niños, pero es de todos los seres humanos. O sea, porque a veces decimos, sí, la parte social o el entorno. Bueno, ¿qué hay allá afuera detrás de todo eso? ¿Sí? Hay que analizar qué tanto hay por allá. Entonces, él lo dividió en tres, perdón, en cuatro. Vamos a ver el primero, que es microsistema. Hagan de cuenta que los sistemas o un sistema es aquel conjunto de elementos que va a realizar diversas actividades, como por ejemplo el gobierno. Pues el gobierno es un sistema, ¿sí? Ahorita que tuvimos esta parte de las elecciones, pues había diferentes perspectivas de gobierno que nos iban a brindar pues un sistema, el sistema de la educación, o un sistema laboral o mejores programas para un sistema familiar. ¿Ven cómo podemos utilizar la palabra sistema? Bueno, fíjense que aquí el microsistema se refiere al entorno inmediato en el que el niño actúa directamente, es decir, la familia. O sea, la familia es un microsistema. ¿Por qué es un microsistema? Porque son lugares inmediatos o son los primeros lugares en el entorno en donde llega pues prácticamente el bebé o la crianza, los primeros contactos de crianza, de formación. Posteriormente, obviamente la escuela, que es un proceso muy natural, uno de los procesos más naturales, desde a veces guardería, ¿verdad? O desde a veces el kinder, etcétera. Y ahí, pues obviamente hay contextos cercanos, pues ya con algunos niños de su misma edad. Bueno, todo eso es el microsistema. Es un sistema chiquitito, pero que tiene inmediatez o liquidez, ¿no? Con el niño. Tiene rápida inmediatez y esto obviamente influye también en su desarrollo. Entonces, aquí habla de que obviamente esto tiene un impacto en la conducta, las actitudes y las creencias. Ahora, vámonos al mesosistema. Es decir, el microsistema es una esfera. Vamos a imaginarnos una ruedita. Ahora vamos a imaginarnos una ruedita un poquito más grande y ese es el meso. Prácticamente se tienen que aprender solo micro, meso, exo y macro. Sistema es el prefijo, o sea, esa palabra no se muera. Ahora vámonos al mesosistema. Dice que el mesosistema se refiere a las interacciones entre los diferentes entornos del microsistema. Por ejemplo, la relación familiar y la escuela, o entre la familia y el vecindario, ¿sí? Estas interacciones pueden tener un impacto significativo en el desarrollo del niño y en cómo se desenvuelve en diferentes contextos. Es decir, el mesosistema es el conjunto de cómo mi microsistema y tu microsistema van a empezar a unirse. Y es ahí en donde hay veces que nosotros como papás decimos, ay, es que no me gusta que mi hijo se junte con esos compañeritos. O es que no me gusta que mi hijo se junte o que vaya para allá, para ese vecindario. Porque obviamente a veces nuestra percepción pues es de que pueden influir de manera negativa. Pero yo quiero decirles que esos entornos se están correlacionando, o sea, es imposible censurar esa calle o quitar ese vecindario o esa colonia. Y es que en muchas ocasiones, pues nosotros vivimos en colonias, porque yo les decía hace tiempo, en mi colonia pasan ciertas situaciones sociales que no son fáciles, embarazos no deseados, eh,
el tema de adicciones, el tema de suicidios, violencia, acoso hacia las mujeres. Bueno, ¿qué les digo, no? Accidentes automovilísticos. O sea, eso no solo pasa en donde yo vivo. Estoy segurísimo que también pasa donde tú vives y que pasa cerquita de donde tú vives también. Entonces, entendiendo estos mesosistemas, o sea, estos sistemas, o sea, mi familia es un sistema y mi vecino es otro sistema, esos sistemas están compuestos de creencias, de ideas, este, mm, como lo veíamos en el tema anterior, de crianzas, o sea, es mi crianza con la tuya prácticamente. O sea, es una correlación entre lo que yo estoy viviendo con lo que tú estás viviendo o lo que te están diciendo en tu familia, que es el comportamiento o tu personalidad que debes de tener. Entonces, así más o menos hay que irlo entendiendo y que esto va a estar presente. Entonces, a veces las familias decimos, o los papás decimos, no, es que me lo están sonsacando, es que me lo están enviciando. Sí y no, porque aquí es justo donde cobra sentido el estilo de crianza que vimos arriba. Esos estilos de crianza en donde si hacemos un estilo de crianza donde haya participación de las personas, vamos a poder hablar con nuestros hijos. Pero lo cierto es que si nosotros o estamos o no estamos, estamos de una manera rígida o no estamos, es decir, un tipo de crianza muy permisiva, y nada más nos la pasamos regañándolos, o sea, la realidad es que no nos van a contar lo que están conociendo, porque ellos siguen conociendo el mundo. Quizás nosotros que ya somos un poco más adultos, pues conocemos más al respecto, somos más empíricos de lo que va a pasar, ¿no? Pero, por ejemplo, un bebé que va desarrollándose, niño, después adolescente, joven, y cuando llega a la adultez de 20, 30 años, pues le cuesta entender todo esto, porque la realidad es que eh, él ve los otros sistemas y él interactúa con los otros sistemas. Y la verdad es que si no hay una orientación por parte de nosotros como padres, como madres, entonces ahí sí, para que veas, hay un riesgo. Pero te digo, no podemos erradicar colonias, no podemos andarlo persiguiendo en todos lados. Se dan cuenta cómo el trabajo es hacer a una persona consciente. O sea, ese es el trabajo. Ese es el trabajo, que la persona entienda dónde meterse y dónde no meterse. ¿Sí me explico? Bien, entonces. Bueno, vámonos al exo. El exosistema se refiere a los entornos en el que la persona no participa directamente, pero que aún tiene un impacto en su desarrollo. Por ejemplo, pues lo que acabamos de vivir, ¿no? El tema político. O sea, hay muchas personas que quizás al 100% no se involucran en esto, pero la verdad es que el tema político o los temas de medios de comunicación, híjoles, ¿cómo hacen estragos? O sea, la verdad es que modifican mucho, muchas cosas, porque son decisiones que vienen desde arriba. Entonces, por ejemplo, en los exosistemas, son los medios de comunicación, la música, el contenido en redes sociales, la tecnología. Es decir, todo esto son parte de las nuevas, de esos exosistemas o esos sistemas que ahí están y que quizás la persona no se desarrolla, perdón, la persona no se percata que ahí están porque siempre los ve y tanto es que siempre los ve que ya es algo automático. Y entonces, les voy a decir, a veces en las redes sociales nos encontramos fotos de una pareja agarrada de la mano, una foto linda, un corazoncito, una palabrita por ahí de siempre juntos, ¿no? Juntos hasta el final o un escrito romantizando el amor. Digo, no está mal, pero al fin de cuentas, cuando crecemos y somos adultos, pues vamos teniendo perspectivas un poco diferentes. Entonces las redes sociales, quieran o no, juegan un papel súper importantísimo. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿cómo nos afectan también? Ahorita vamos a pasar a un tema muy interesante que son los tipos de familia, pero el día de la madre. Y si el niño no tiene madre, el día del padre. Y si el niño no tiene padre, o sí tiene, pero es ausente, ¿qué pasa ahí? O
Por ejemplo, el día de San Valentín, ¿qué pasa ahí? ¿No? O sea, esos días que estamos hablando de los medios de comunicación o del marketing, quiero que sepan que, pues yo soy psicólogo, pero tengo maestría en marketing digital. Obviamente conozco todo este tema del consumo y créanme que hay personas que te hacen ver las cosas de una manera, que te venden las cosas de una forma y que te dicen, sí, mira, así es, cuando la realidad es que no es así. Solo te dice que así es porque a él está funcionando esa venta, pero la realidad es que así no es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, mucho cuidado con la información, porque prácticamente en este exosistema están esos medios de comunicación. Bueno, hablábamos de la cultura también, de la sociedad, que pues prácticamente son esos otros sistemas que ahí están inmersos, ¿no? Y la cultura, pues la cultura que es, como bien les había dicho en el tema número uno, fue que la cultura es aquello que se cultiva, ¿no? Viene desprendido de esta metáfora de cultivar algo, así sea una fruta, así sea verduras, etcétera, viene a raíz de cuidar esa siembra, eh, poder ver por eso que tú estás cultivando para que te dé sus frutos. Entonces, esa es la cultura prácticamente. La cultura es todo aquello que está ahí y que en muchas ocasiones, pues en la parte humana, hablábamos del machismo, ¿no? Hablábamos de ciertas hegemonías. Sobre todo el hombre, y obviamente generacionalmente, pues las mujeres también lo van adoptando en estas generaciones nuevas, pero pues hay mucha inmediatez. O sea, si mi celular no funciona rápido, ahora la cultura es, pues no sirve. Necesito agilidad, necesito algo que me dé más velocidad. Entonces pasa lo mismo y culturalmente, pues cada vez hay más embarazos no deseados, embarazos a temprana edad, o sea, literal, niños cuidando a niños. Y ese niños cuidando a niños, pues es lo que tiene en gran parte esta generación. O sea, esta generación que viene, ¿no? Porque son niños, fueron niños cuidando niños y pues la verdad no hubo educación. Entonces esos otros niños que nacieron, pues evidentemente se dedicaron a hacer otras cosas, ¿no? Nunca hubo una crianza. Entonces la parte cultural sí es una parte que a nivel social no andamos muy bien. Esa es la realidad, no andamos muy bien. Bueno, pues ese es el exosistema, son esas interacciones. Ahora vamos a hablar del macrosistema. Cada vez que avancemos, que ese es el cuarto, imagínense una bolita más grande, ¿no? Esto es todavía más grande. El macrosistema se refiere a esos valores culturales de los cuales estábamos hablando, de las creencias, de las normas sociales que influyen en el desarrollo. Esto incluye las actitudes hacia la crianza, las expectativas culturales y políticas y sociales. Bueno, esto como tal era lo que les comentaba un poquito. Son esos factores que ya están ahí donde yo los veo, donde tú los ves y donde están repartidos en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque así se creen las cosas, así se piensan, así se hacen. Es prácticamente a nivel cultural esto. Y les decía, un ejemplo, pues es el machismo. O sea, la verdad es que viviendo en Yucatán, estés viviendo en Guanajuato, en Querétaro, estés viviendo en Baja California o Nuevo León, pues el machismo es algo que predomina. Y lo pudimos ver con el tema también a nivel eh, político. Imagínense, yo estaba leyendo que después de 200 años se tiene nuevamente pues a una mujer presidenta. Fíjense. Entonces, en las redes sociales comencé a ver influencers, o sea, de estas personas que influyen en ti, por eso se llaman influencers, que dicen, qué padre que México ya haya por fin, se haya liberado de esta cultura hegemónica. Estoy segurísima que de aquí a no un futuro no muy lejano tendremos al primer presidente transexual, transgénero. Así. Entonces, eh, pues se va a poner muy interesante, la verdad, el futuro, porque hay muchas personas ya muy liberales y la verdad es que los valores culturales se han liberado tanto que es por eso que tenemos que
pues siempre mantener una muy buena comunicación con nuestros hijos, porque no vamos a escapar de esto. O sea, hay una liberación de pensamiento. Miren, no está mal. El tema es que a veces sí está muy distorsionada y les digo, mucho por los medios de comunicación. La música, no me digan la música. La música tiene un impacto impresionante en la forma de vestir, en la forma de, pues, de hasta de tu personalidad, en la forma en la que tú quieres actuar, en la forma en la que percibes, pues, a veces estas cosas, porque pues es estética, es imagen, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar preparados para todo eso. Por eso estos talleres están diseñados para que ustedes puedan tener una visión 360 grados de todo esto, ¿sí? De todo esto. Por ejemplo, yo creo, yo puedo agregar ahí en el exosistema eh, las tiendas de conveniencia. Las tiendas de conveniencia son los Oxxos. Fíjense cómo actúan los Oxxos. Si tú entras a un Oxxo, de entrada, pues tú puedes hacer todo ahí. Puedes hacer una recarga, puedes hacer un depósito, puedes retirar hasta una cierta cantidad, puedes comprar a veces fruta, verdura. Quizás si tú ibas por un gansito o por unas papas, pues por ahí se te pegaron dos, tres cosas más, porque tiene mucha variedad. Y la realidad es de que presten mucha atención a eso que les voy a decir, cómo se fomenta el consumo. Cuando tú entras a un Oxxo, lo primero que vas a ver hasta la zona de atrás, ¿sí? Es el refrigerador. O sea, el refrigerador siempre te lo van a poner enfrente y vas a tener el pasillo libre para pasar. Entonces, quizás tú ibas por algo, pero ya se te pegaron dos cervecitas, ya se te pegó un six, y después compras lo que tienes que comprar y llegas a la caja y te fijas y tienen un montón de cigarros ahí, condones, cargadores, fíjense, cargadores, así como de, por si no llegas a tu casa o por si traes tu teléfono y necesitas avisar que vas a andar acá fuera otro rato, y ahí ponen whiskies, tequilas, o sea, cuando tú entras te ponen en los refrigeradores la cerveza, ¿sí? Y funciona bien con el clima. Y el aire acondicionado que ponen en el Oxxo usualmente lo ponen en una posición estratégica para que mientras más sigas caminando al centro o a los refrigeradores, sientas fresco y se te antoje. Compras, llegas a caja, te ponen más bebidas alcohólicas, muchísimas más, y te ponen un montón de cigarros alrededor, un montón, y un montón de condones, un montón de cargadores, un montón de cables. O sea, ustedes díganme, ¿qué te está diciendo eso? ¿Sí? ¿Qué te está diciendo eso? Entonces, todo eso son como factores bien inconscientes que a veces no vemos. Y la realidad es de que yo nunca he visto a una empresa tabaquera, o sea, de cigarros, que se dedica a hacer tabaco, apoyar a un centro de rehabilitación en adicciones o apoyar a personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, o a apoyar pues algo a nivel social, ¿sí? Y el cigarro es algo que tiene 14,000 químicos, 9,000 son cancerígenos. Y es de los que, de las sustancias que más mata a nivel mundial. No tengo el dato ahorita exacto, pero es el tabaco de lo que más mata en el mundo. El alcohol, pues, no me digan, a nivel mundial, son las dos sustancias legales que tenemos. Pero bueno, lejos de las sustancias legales, estas tienditas de conveniencia, así se le llaman, el 7-Eleven, el Six, el Oxxo, y bueno, hay un montón de este estilo de tienditas, pues eso hacen. O sea, las cosas las tienen ordenadas de manera estratégica. No creas que así se les ocurrió. Ni siquiera cuando vayas a Aurrera, a Walmart o a... No creas que así nada más de la nada salió. No, todo es para que compres. Todo es para que
te lo pongan en la nariz y te digan, mira, y si no, a 3, 4 pasillos te lo van a volver a poner, ¿sí? Como por ejemplo, ahorita si pueden ver los aires acondicionados o los ventiladores. No, hombre, todo esto es para que nosotros compremos, ¿no? Y a veces también necesitamos ser muy inteligentes con nuestros hijos en esta parte, ¿sí? O con familiares. Bueno, no sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda, cómo vamos, todo bien. Todo bien, Muy bien, todo. súper, muy bien. Bueno, pues todo esto que les acabo de decir en pocas palabras, pues son esas influencias culturales, ¿no? Acá como bien lo están viendo en pantalla, impacta en el desarrollo, pues, de nosotros, impacta en nuestra crianza. O sea, imagínense, si ustedes como papás no se están dando cuenta de esos puntos ciegos a nivel social, esos puntos ciegos a nivel, bueno, a nivel sistema, a nivel micro, macro, exo, endosistema, pues entonces pues nosotros como papás estamos cayendo, pues es evidente que nuestros hijos también van a caer porque pues esto es como los patitos que van siguiendo a la mamá patito, para que me entiendan, o sea, ellos van siguiendo tus movimientos, ¿sí? Y ellos, así como te van viendo, pues es lo más cercano o esa inmediatez. Recuerda el microsistema, que la familia es el núcleo más cercano que nosotros tenemos para aprender a cómo hacer las cosas. Sí, entonces, desde allí, ustedes creo que pueden empezar a romper esas cadenas o esos puntos ciegos también a nivel social. Y eso va a ayudar también a que, pues les digo, tus hijos puedan seguirte, ¿no? A nivel familiar, pues ahí está, e influencias a nivel personal. Esta parte no me cabe la menor duda que existe, ¿no? Es que me lo están sonsacando, es que él no era así desde que se empezó a juntar con fulanito, con sultanito, con Juanito, pues empezó a cambiar. O sea, no lo dudo. Sí, 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 sí pasa, no lo dudo. Aquí el detalle es que te digo, tú no vas a poder seguir a tu hijo o a tu hija, eh, o sea, hasta el baño. No, o sea, son seres humanos que necesitan obviamente su distancia y que quizás tus ideales van a cuadrar con algunos de ellos y quizás ya no, pero aquí lo importante es siempre mantener una cosa, la comunicación. O sea, sí enójate, sí llora, ponte triste, todo lo que tú quieras, pero no pierdas esa comunicación, porque esa comunicación es lo que en algún momento nos va a sacar de apuros, ¿sí? Por ejemplo, el tratamiento psicológico, así tal cual que yo doy hacia sus familiares, es mediante la comunicación. Hablando, se entiende la gente. O sea, pareciera como de que es en serio, te lo juro que es en serio. Así como yo te estoy dando una orientación y es una comunicación. ¿Sí? Imagínate que tú estuvieras enojada conmigo o enojado conmigo, no te conectas, bueno, pues no te conectas, pero te estás perdiendo de todo esto. Estamos perdiendo, ¿no? De esta interacción. Entonces, pues sí, ¿no? Vamos a enojarnos, vamos a ir adoptando inteligencia emocional, no pasa nada, ¿no? En ese sentido, como de ejemplo, pero tenemos que tener capacidad de reacción y nunca perder la comunicación. Se los juro, no la pierdan, no se cierren. Siempre intenten hablar con las personas, con sus familiares, con sus hijos, porque esto les va a dar mucha fortaleza, ¿sí? Mucha fortaleza para atender cualquier tipo de dificultad. Bueno, pues vienen estos patrones de conducta que les hablaba. La maternidad y la paternidad son factores importantes de la crianza. Los padres pueden influir en la personalidad, en las habilidades y en las actitudes de los hijos, ¿sí? Prácticas parentales actuales, pues es importante considerar cómo nuestras prácticas parentales actuales pueden estar influenciando
a nuestros hijos mediante nuestros patrones de conducta. ¿Qué son los patrones de conducta tuyos? Fíjate, esta lámina nos está diciendo que identifiques tus patrones de conducta, que identifiques aquellas dificultades tuyas, personales, como desde tu maternidad o desde tu paternidad. Solamente identificándolas vamos a poder generar un cambio en la otra persona. Una conducta, un patrón de conducta es todo aquello que se está repitiendo constantemente, ¿sí? Entonces nosotros debemos de romper con esas prácticas para que la dinámica familiar pueda ser de manera diferente, se pueda llevar a cabo una dinámica familiar totalmente distinta. Entonces, yo te invito a identificar cuáles son tus patrones de conducta, cuáles son esos puntos ciegos, cuáles serán esas cosas que a ti te cuestan, porque todos tenemos, ¿sí? Todos tenemos patrones de conducta. Yo les voy a decir uno. Por ejemplo, yo tengo un tema con el tiempo, con el tema del tiempo. Yo tengo un tema, pero súper heavy ahí desde siempre. Eh, siempre, o sea, pudieran algunos decir, oye, pero pues esto es fácil, ¿no? Bueno, para mí no lo es. Y ese es un patrón de conducta mío. ¿Qué es? Pues que a veces me dicen a una hora, sobre todo esto es físicamente, ¿no? Y usualmente termino llegando siempre 10 minutos después. O sea, cuando yo estoy en un lugar, y obviamente tienen que ir a mi consultorio, por ejemplo, pues yo estoy ahí, ¿no? Pero cuando me quedo de ver con una persona, o sea, ya hablando como de relaciones interpersonales, usualmente llego 10 minutos tarde. Y así me he regido por toda mi vida. Y sí han habido muchas ocasiones que han habido personas que me han dicho, oye, ¿qué onda? Porque sí he llegado incluso más tarde. Entonces, lo he analizado, le he dado vueltas y llegué a la conclusión de que es un punto ciego, o sea, es algo que de repente a mí me cuesta entender. Y digo, pues pudiera sonar hasta gracioso, ¿no? Pero pues a veces a mí ya no me es gracioso porque digo, ¿qué está pasando? Entonces, la verdad es que esto ha generado que haga una estrategia en donde a raíz de ese patrón de conducta que yo tengo, en donde diga, bueno, a ver qué puedo hacer. Entonces se me ocurrió, porque hay que ser muy creativos, se me ocurrió poder, poder adelantar la hora del teléfono. Entonces, como ya adelanté la hora del teléfono esos 10 minutitos, entonces desde ahí ya comencé a llegar temprano. ¿Pero qué creen? Quité esa estrategia y otra vez empecé a llegar tarde. O sea, es algo que en lo personal me ha costado. Digo, todos tenemos nuestras cosas, todos. O sea, ustedes siéntanse en la libertad de compartirlas y eso es un patrón de conducta, ¿no? Es como un ejemplo. Bueno, entonces, pues los invito a que ustedes puedan conocer sus patrones de conducta, porque esos patrones de conducta hay que recordar que, pues, ustedes son los patos papás y atrás pues están tus patitos que te están siguiendo. Entonces, bien o mal, créeme, te están viendo. Te lo juro que te están viendo. Y esto es como la invitación, ¿no? Detectar nuestros patrones de conducta. Bueno, el modelo familiar tradicional. El modelo familiar tradicional, pues ustedes saben, este modelo tradicional, pues era compuesto, aquí en San Juan del Río hay un jardín que se llama Jardín de la Familia. Estoy ubicado yo en Querétaro y hay una serie de estatuas. La estatua del papá, la estatua de la mamá, la estatua del niño y la estatua de la niña. Pues ya nada más les faltó el gatito o el perrito, ¿verdad? Pues anteriormente, si ustedes lo pueden ver en las series, en las películas, sobre todo
de Estados Unidos, que pues, obviamente de ahí viene el cine, em, pues pueden ver que las familias usualmente pues están completas. Por eso yo les decía, ¿no? Hace un momento, bueno, pero ¿y si no está el papá? Bueno, pero ¿y si no está la mamá? ¿Qué onda? Pues porque de qué pesa, pesa, ¿no? No es fácil vivir sin uno de ellos. Lo más probable puede ser, por ejemplo, que estén sentados ahorita en una silla. Y si no están sentados en una silla, yo sí. Y les quiero decir, una silla tiene cuatro patitas. Bueno, al menos en la que yo estoy sentado tiene cuatro patitas. Si yo le quito una patita a esa silla, se cae. A pesar de que tenga tres. Fíjense, hay tres patitas. Si le quito una, quedan tres, queda la mayoría. Hagan de cuenta que es mamá, papá, hijo, o hermanos, o tío, tía, no sé. Quítala a la mamá o quítala al papá. A pesar de que haya más, te caes. Te caes, te caes. O sea, es normal, es un efecto normal. Entonces, sí afecta. Sí, sí afecta. ¿Cómo no? Sí afecta. Sí afecta no ser una familia nuclear. La familia nuclear, así se le llama, es esa familia que en teoría está compuesto por papá, mamá, hijo, hija, gatito, perrito, y es esa familia gabacha que a veces nos venden. Pero no, vivimos ya en otro momento. Ya no son ese tipo de familias tradicionales. Bueno, mi familia materna y paterna, pues anteriormente tenían hasta un montón de hijos, ¿no? Los abuelitos. Hoy, pues hoy ya no, hoy ya es un poco diferente. Hoy las familias han cambiado. Hoy el tipo de familia que más abunda es la familia monoparental. Mono es de uno, o sea, quiere decir que el hijo vive con o la mamá o con el papá. Entonces desde aquí, pues es pesado. Miren, yo no estoy en contra, pero creo que termina siendo un discurso pesado. Cuando tú te asumes como papá y mamá, aguas, eso es pesado. Aguas, eso sí es pesado. A la larga es pesado. Quizás puedas 2, 3, 5, hasta 10 años, órale, va. Pero tener todo ese discurso de por vida, en algún momento se te va a hacer pesado, te lo juro. Es pesado, porque hay personas que se enorgullecen y claro que es de reconocerse, es la verdad, ¿no? Que tú puedas estar sacando adelante a tu hijo, que los hayas sacado adelante, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero cuando tú te asumes como mamá y papá por la ausencia del papá, o cuando te asumes como papá y mamá por la ausencia de la mamá, te va a pesar. Te lo juro que te va a pesar. ¿Por qué? Pues porque es algo muy pesado. Estás haciendo dos cosas, ¿no? Es como piensa en tu trabajo, como si te dejaran el trabajo, como si te dejaran otro trabajo que significa otro sueldo, otro puesto, pero no te van a pagar más, te van a pagar lo mismo. O sea, vas a trabajar por dos con ese mismo sueldo. Que se va a volver pesado en algún momento. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, pues Sinan, Sinan, dime, vi tu mano alzada. Ah, una pregunta acerca de eso. Pues sí, como dices, ¿no? La verdad es que sí es muy pesado eh, tener tú solamente la batuta de mamá y de papá, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, bueno, yo en mi caso, sí, ya ahorita, como estoy obviamente trabajando y estudiando al mismo tiempo, entonces he empezado como un poco a delegar esa responsabilidad en cuanto a permisos o cuestiones así de este tipo, como por ejemplo a mi mamá. Entonces, hace días mi hija me dijo, pues es que sí, o sea, tú también dejas que otras personas me manden o que mi tita me mande y yo no te siento como mi mamá. Entonces, creo que, pues sí es muy pesado, pero a veces siento que sí es necesario como bajar todo ese estrés y empezar como un poquito a delegar responsabilidad.
Claro. Eh, Acabas de decir una palabra importante, delegar. Delegar quiere decir distribuir. Ujú. Ojo, es por eso que aquí yo creo que va a empezar a cobrar más sentido. Les digo, el discurso lo puede sostener un tiempo. Soy mamá y papá, pero después de un tiempo, de otro tiempo, de unos años, se te puede empezar a hacer más pesado, porque ya no tienes tampoco la misma fuerza, porque la verdad es que ya están surgiendo cada vez otras cosas, ¿no? El clima es más desgastante, eh, el trabajo, a veces pasamos más de 8, 9, 10. Yo he pasado a veces hasta más de 12 horas afuera trabajando. Y hay personas a veces que trabajan afuera de su casa, afuera de su estado, afuera de su colonia. O sea, hay muchos factores que nos van desgastando. Ah, sí, Ana, adelante. Bueno, creo que sí es muy importante ahorita que hablas de los modelos familiares y los nuevos modelos familiares, porque yo conformo un núcleo monoparental, más sin embargo mi hijo tiene a su papá, pero yo creo que es muy importante eh, hacernos a la idea nosotros como mamás que nosotros no podemos fungir las responsabilidades ni emocionales ni físicas de un padre. Entonces, yo creo que al saber esto ya podemos posicionarnos eh, en una mejor situación y a lo mejor abrir un poco el panorama de lo que nosotros como mamás podemos dar a nuestros hijos y pues más cuando trabajamos, ¿no? También no sentirnos culpables porque pues desafortunadamente así nos toca la situación, pero yo creo que ese es el punto clave, o sea, el nosotros como mamás cuando estamos en una familia monoparental, saber que no podemos dar eso que pues a lo mejor nuestros hijos no tienen, o sí lo tienen, pero de manera pues esporádica, ¿no? Dependiendo de las convivencias, o si de plano el papá no, no hace presencia en la vida del hijo, pues, este, pues también aceptarlo para nosotros no es como que frustrarnos y también cargarles esa frustración a nuestros hijos. Claro, sí, la verdad es algo complejo, eso sí les digo. ¿Por qué? Porque ya aquí es en donde empezamos a detallar eh, algo más particular, ¿sí? Puede haber familias en donde realmente el papá se haya ido a Estados Unidos, otro país. Puede haber familias en donde el papá vive en tu misma calle, pero no está. O puede haber familias en donde el papá está presente. O puede haber familias donde el papá sí está presente, pero nada más económicamente. Y digo, ¿por qué papá? Pues porque la neta, la mayoría, pues las mamás se quedan con todo este paquete, ¿no? Los hombres no suelen apoyar y ahí es en donde nosotros, pues creo que sí nos toca reflexionar mucho lo que hemos hecho, ¿no? Lo que queremos, porque no hay una habilidad parental en el hombre, la hay muchísimo más en la mujer a nivel, les digo, a nivel, yo ahorita nada más voy a hablar de México, ¿no? Pero estoy segurísimo que esto, pues también ha de pasar en otros países. Entonces, yo lo que les puedo sugerir es por eso que esa participación y ese diálogo hay que seguirlo manteniendo siempre, porque aquí es en donde les voy a decir, tu hijo o tu hija, bajo este esquema monoparental, sí o sí va a necesitar madurar más rápido, porque si no madura más rápido, emocionalmente no va a saber qué está pasando. Y si emocionalmente no sabe qué está pasando, se va a angustiar. Y la angustia significa que todas las emociones te las quedas. Y cuando te las quedas, entonces nace el resentimiento. Y cuando te las quedas, pues entonces nace el temor o la inseguridad o la baja autoestima o la sensación de abandono, de rechazo, se te vienen los fantasmas, se te trepan, ¿sí? Sin necesidad de estar dormido, pues se te sube el muerto, se te suben los fantasmas. Entonces, necesita madurar más rápido. Ese sí es un tip que yo les doy. ¿Por qué? Porque necesitan captar y liberar esas emociones, comprender y analizar qué está pasando. Y les soy muy honesto, a veces ni siquiera como papás tenemos
O sea, son golpes que da la vida. Ustedes lo saben, saben que vivir no es fácil, pero son golpes que da la vida y que a veces uno como papá tampoco comprende. O sea, que dices, ¿qué está pasando? ¿Qué onda, no? Entonces, imagínate, si tú no comprendes, imagínate el impacto de tu hijo, sobre todo, pues en una edad, pues muy temprana, ¿no? E inclusive, yo he tenido pacientes de 55, de 35, de 40 años, que sí viven con traumas todavía después de eso. O sea, nunca los trabajaron. Imagínense, esto se va haciendo crónico, o sea, se va haciendo más complicado. Es el efecto de una bolita de nieve. Primero es chiquita, después aumenta, y vuelve gigantesca. Entonces, es ahí en donde yo los invito que tengamos más cultura en el tema mental, en el tema de la salud mental. Y ese es un tip que yo les doy, ¿no? Por eso, pues estamos trabajando nosotros todos juntos, como lo hemos venido haciendo, y hay que proteger mucho la psique de los hijos, sobre todo cuando están en una etapa muy temprana. Y si ya están grandes, pero pasaron una situación así, entonces sí hay que buscar algo de esta índole, ¿no? Donde alguien te desbloquee esas emociones, porque esas emociones lo único que van a hacer es carcomerte por dentro. Y eso va a traer dificultades y problemas al momento de relacionarse con otras personas. Ese es el detalle. Ya no contigo, con otras personas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a relacionar con esas otras personas y se va a volver a repetir la misma historia. Queremos que ya no se repite esa historia, pues hay que atender esas situaciones. ¿Sí? Bueno, eh, me gustaría que me dijeran, pues, si hasta aquí todo bien, si vamos bien, cómo se sienten ustedes por allá, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues vamos a dar ese espacio a algunas preguntas, ¿no creen? Venga, 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 no muerdo, ¿eh? Bien, Ana, adelante. Mencionaste que cuando nosotros no, cuando el hijo no sabe, bueno, específicamente la familia monoparental, no sabe qué es lo que está pasando a la larga, pues crea un conflicto. ¿Cómo yo como mamá puedo hacerle saber a mi hijo lo que está pasando sin obviamente caer en abrumarlo o preocuparlo también? O sea, no sé si me expliqué. Claro, pues yo creo que está bravo, ¿eh? Está brava la pregunta porque depende de qué. O sea, el nivel como de severidad del problema, ¿no? Puede haber problemas leves, sí, puede haber problemas moderados o problemas graves. Lo cierto es que te voy a decir, pues sí tenemos que buscar siempre una estrategia de poder comunicar las cosas. Porque te voy a decir, tarde o temprano, digo, hay estrategias donde puedes ir sobrellevándolas, pum, 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 pum. Pero llega un punto en donde, pues ya sí tienes que hablar con ellos un poco diferente, ¿sí? Entonces, les voy a dar un tip. A veces como papás, hablamos con nuestros hijos cuando las cosas ocurren. Ujú. Hasta que ocurren las cosas, o sea, ya las cosas ya ocurrieron. Y cuando ocurren, pues usualmente regañamos, usualmente llamamos la atención. Miren, eso no está mal, creo que están desde su posición, eso no está mal. Pero usualmente yo he percibido que ahí se queda el diálogo, ahí se queda la comunicación. Ya no se le da un seguimiento. Entonces, ojo, una cosa es, podemos decirlo así, que la comunicación no se pierda, ¿sí? Era lo que yo les decía, la comunicación es oro, que esa no se pierda nunca.
Enójense, distánciense, pero hay que generar capacidad de reacción para volver a hablar. Es importantísimo. Ahora, ¿cuál sería el otro punto? Prepararnos. Preparar a la persona. Te voy a preparar, estoy planeando 5 diálogos contigo. Estás haciendo una planeación. O sea, no solo estás regañando. Quita eso es algo muy tradicional. Vamos a generar una estrategia nueva. Vamos a prepararnos a hablar, a resolver un problema, un conflicto, así sea grave, moderado o leve. Y lo voy preparando. Porque quizás hay muchas personas que me dicen, es que mi hijo quizás no sabe qué es esto. Pues sí, quizás en el momento no está listo, pero de aquí a 2 o 5 meses puede estar listo y entonces ahí ya lo tienes que ir preparando. O a los 2 años, pero lo tienes que ir preparando. Pero sí tienes que tocar ciertos puntos. O sea, es un hecho. No sé si me di a entender, Ana, pero esta preparación conlleva un seguimiento y hay que hacer una planeación aproximadamente de 3, 4, 5 diálogos o más. Y aquí para que veas, pues ya entran otro tipo de herramientas de la comunicación. Ser claros, ser concretos, ponerse en su lenguaje. Hay veces que pues podemos tener otro lenguaje nosotros, ¿no? Creemos que nos entienden, pero la realidad es que no nos entienden. Este, empezar a hacer preguntas de, ¿tú qué entiendes por esto? No, pues yo entiendo esto, esto, esto. Ah, ok. Imagínate, si para empezar no entiende 2, 3 cosas, pues desde ahí tienes que empezar. Entonces, no sé si me doy a entender, Ana, pero sí es como un proceso. Sí, sí, lo entendí más que nada porque, o sea, hacía la pregunta porque yo pasé un proceso legal muy largo, mi hijo estuvo sometido a muchísimas pruebas y llegó un momento en el que mi hijo me dijo, es que yo ya no quiero venir. Y yo me caí en la cuenta de que tal vez nunca le expliqué a mi hijo qué estaba pasando y tal vez eso lo abrumó. Y hasta ahorita me cayó el 20. Sí, sí, exacto. Se le llama, ay, se le llama angustia. Es la angustia. Eh, es decir, no entendemos qué pasa y cuando no entendemos qué pasa, da miedo. O sea, digo, es un ejemplo burdo, pero pónganse a pensar. No sé si están cerca de una puerta o cerca de un objeto, el que ustedes quieran. Imagínate que ese objeto, trata de identificar un objeto ahí donde estás. Una silla, un teléfono, una mesa, eh, un pantalón, no sé, lo que tú quieras. Identifica un objeto. Imagínate que ese objeto se empezara a mover. Se mueve por 5 segundos. Ya se movió. ¿Qué onda? ¿Te daría miedo o no te daría miedo? Pues así son las emociones. Cuando no las entendemos, dan miedo. ¿Y cuál es el sentido de ese miedo? ¿O qué es lo que nutre ese miedo? La angustia. Estoy angustiado, no sé qué hacer, es que no sé por qué eso pasó. Exacto, no sé qué hacer, no capto, no entiendo, no hay nada, solo hay emociones atoradas, hay emociones atrapadas. Entonces, por eso les digo, la comunicación, se los juro que vale oro, se los juro, porque es la herramienta número uno con la que opera el psicólogo. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Venga, venga, ¿todo bien? Bueno, yo. Y por ejemplo, ya cuando has tenido esa plática también es necesario, o sea, en cualquier momento, cuando llegas a tener una plática, ya sea, pues sí, por algún suceso que ya se haya dado, también es necesario tener como como sí, como estos pasos, como estas pláticas en pasos para ver si él comprendió la primera plática, para ver si ahora ha cambiado un poco su forma de pensar o de entender las cosas.
¿O es en el caso específico de lo que comentaba la otra compañera? Sí, eso que dices suena muy interesante, exacto. Es darle ese seguimiento, ese monitoreo para ver que las cosas sí hayan quedado, ¿no? Por eso, inclusive, pues ahorita yo creo que lo puedo ejemplificar con esta presentación en la cual les estoy diciendo, ¿no? Si hay dudas, porque lo que yo quiero es darle ese seguimiento a las probables dificultades que se puedan presentar, porque quizás pude haber dicho una, dos o tres o cuatro o cinco palabras que quizás no hayan podido entender, o que quizás sí, pero pues a veces no deja de haber dudas. Y cuando te llevas una duda y no le das ese seguimiento, pues se pierde. O sea, es como si no hubieras trabajado. Se termina perdiendo porque ya no le das como ese seguimiento. Entonces, sí, sí es muy importante monitorear que haya quedado claro. Y entonces, cuando te das cuenta que la persona sí entendió las cosas, o sea, sí las entiende, pero no ha generado un cambio, entonces es porque no quiere. Y al no querer, entonces ya hay otras causas, ya hay otras razones que explorar. ¿Sí me explico? Pero ese ya es otro nivel. Entonces, sí, creo que así tal cual como lo mencionaste, Nancy, es. Bueno, pues hemos llegado al final de este taller Escuela para Padres. Vamos poco a poco avanzando. Les agradezco mucho por la participación del día de hoy. Vamos a dejarle hasta aquí y nos conectamos el siguiente domingo a las 11 del día. Si tienen alguna duda, yo ahí estoy para ustedes y para contestárselas vía WhatsApp. ¿Sale? Entonces, nos vemos. Que tengan bonito domingo. Bye, Muchas gracias. bye, bye.